Cuentas tres y al decir uno lo... Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro servicio el día de hoy. Vamos a comenzar nuestro servicio al Señor. La bienvenida a quien esté contigo, a tu familia, y todos los que estamos aquí en casa. Todos, Dios les bendiga. Niños, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, vamos a alabar al Señor. ¿Están listos? Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Antes quiero invitar con nuestro corazón, pero también, Señor, expectantes de conocer lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y queremos también entregarnos delante de ti con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, llenos de gozo, Señor, el gozo que tú has puesto en nuestro corazón, por esta dicha tan grande que tú nos has regalado por tu gracia, Señor, de ser llamados tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Están listos? ¿Sí? Vamos a exaltar a nuestro Dios. Amén. Vamos con alegría. Sonrisa su rostro. Vamos a exaltar al Señor. Somos tus hijos, Señor. Somos tus hijos que hoy venimos. Somos tu pueblo redimido. De toda lengua y linaje. Te escogiste para adorarte. Nuestro Dios y nuestro Padre. Para gloria tuya. La gloria tuya nos creaste. Sola fe y una esperanza. Solo Dios digno de alabanza y a una voz, venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti. Padre y Señor, y a una voz, venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti. Padre y Señor, Padre y Señor. Levanta tu voz y cantemos todos a nuestro Dios nuevamente. Somos tus hijos, Señor. Somos tus hijos y hoy venimos.
lo fuerte. Tu pueblo redimido, toda lengua y linaje, te escogiste para adorarte. Nuestro Dios y nuestro Padre, para gloria tuya, la gloria tuya nos creaste. Sola fe y una esperanza. Solo Dios digno de alabanza y a una voz, y a una voz, venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser, en la adoración, un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti. Ante Señor, y a una voz, y a una voz, venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti. Padre y Señor, Padre y Señor. Exaltamos a ti, Señor. Que Señor, tú eres grande y hoy venimos a exaltar tu nombre. Hoy venimos a adorarte por todo nuestro ser. Gracias, Señor. El Señor es grande entre todos los dioses. No existe otro Dios como nuestro Dios. Gracias, Señor. Tú eres grande y Dios fuerte. Así hemos venido en esta mañana para exaltar tu nombre, Señor. Quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, imagínate, todos tus favores no me olvidaré, y hoy vengo a darte gracias, y alabarte con tu fe. Y otra vez, quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, imagínate, bendeciré. Todos tus valores no me olvidaré. Hoy vengo a darte gracias. Hoy vengo a darte gracias. Y alabarte. Eres quien perdona mis iniquidades. Mira, Señor, eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata. Te doy yo mi vida. Quien me tu misericordia con tu amor. Tú eres quien perdona, tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres quien sana toda mi dolencia con tu poder. Quien rescata, te doy yo mi vida. Quien me corona de misericordia con tu amor. Bendiciendo a mi Señor, bendiciendo a mi. Gracias, Señor.
todos tus favores no me olvidaré. Y hoy vengo a darte gracias. Hoy quiero bendecir y quiero bendecir tu nombre, Señor. Con mis labios, con mis manos, mi vida te bendice. De todos tus favores no me olvidaré. Y hoy vengo a darte gracias, alabarte. ¿Por qué? Tú eres quien perdona sin iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata, siendo yo mi vida. Quien me corona de misericordia. Oh, tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres sana, dolencias con tu poder. Quien rescata, siendo yo mi vida. Que me corona de misericordia con tu amor. Y otra vez, Señor, tú eres quien perdona sin iniquidades. Tú eres sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata, pero yo mi vida. Que me corona de misericordia con tu amor. Una sola vez más, tú eres quien perdona mis iniquidades. Tú eres sana con mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata, pero yo mi vida. Y quien me corona de misericordia con tu amor. Es mi alma mía, es mi alma mía. Alabamos a ti, Señor, por todos tus amores que nos han dado, Señor. Gracias, Señor. Dale las gracias al Señor ahí en su lugar. Dile gracias. Tú eres quien perdona nuestras maldades, Señor, el que sana todos nuestros dolores. Gracias, Señor Jesús. Que sí queremos exaltar, Señor. Lo único que necesitamos, Señor, es estar junto a ti. Velamos tu presencia, Señor. Lo único que necesito es estar a tus pies, adorándote, Señor. Amor, misericordia, es lo que tú me das. Necesito más. Lo único que necesito es estar a tus pies, contemplando. Amor, misericordia y más, es lo que tú me das. Necesito más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado.
el océano, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Y como que necesito estar a tus templando, todo es lo que tú me das. Necesito más. Lo único que necesito hoy es estar a tu templando. Amor, misterio de alma, es lo que tú me das. Necesito más. El bendito decirte que te amo. Y no puedo estar en otro lado que no sea donde solo tu presencia me llena como nadie más. Quiero decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás. Solo tu presencia me llena como nadie más. Solo tu presencia me llena como nadie más. Solo tu presencia me llena como nadie más. Solo tu presencia nos basta. Solo tu presencia es suficiente. Den las gracias a nuestro Dios. Señor, ayúdanos para en gratitud dedicar nuestra vida por completo. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Perdón. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. ¿Cómo están todos allá en casa? En donde nos reciban esta señal de Facebook Casa de Oración Colima. Les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto tenerlos de manera virtual por esta plataforma y les damos la bienvenida especialmente a dos congregaciones el día de hoy. Le damos la bienvenida a la congregación de Rancho Blanco y a la congregación de la Normal de Casas de Oración, donde nuestro pastor García, él es el que tiene la dirección de estas iglesias en casa de oración.
Les damos la más cordial la bienvenida, hermanos. Todos, Casa de Oración Colima les da la bienvenida a la iglesia de La Normal y a la iglesia de Rancho Nuevo, del pastor Jonathan García. También, pues, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes de nuestra congregación y a todos los que están por primera vez conectados a esta transmisión en esta plataforma digital. Les damos la bienvenida. Es un gusto tenerlos. Estamos transmitiendo hoy solamente de manera virtual por las condiciones conocidas en relación con el tema del COVID-19. Y pues recordándoles que solamente entre semana estamos teniendo esta transmisión a las 10 de la mañana. Síganos e invite a otros. Es un gusto transmitir y servir al Señor con la alabanza y con la palabra del Señor. Por lo que pues damos paso a esta transmisión, tomando la parte de la palabra de Dios, la cual será compartida por nuestro pastor Benjamín Lázaro, al cual invitamos que nos exponga de la palabra de lo que Dios le ha compartido el día de hoy. Bienvenido, pastor Benjamín. Buenos días a todos. Gracias, pastor Normando. Y pues también de mi propia voz también, pues darle la bienvenida a nuestros hermanos de La Normal, de Rancho Nuevo. Pues sabemos que es una responsabilidad también el compartir la palabra del Señor para ustedes, pero pues vamos a comenzar ahora sí que sabiendo que lo que estamos hablando pues es las palabras de Dios y lo que el Espíritu Santo nos ha guiado para este día, enseñar a las congregaciones. Un abrazo a todos entonces, por supuesto, mis hermanos también en Colima. Es un gusto que estén todos reunidos como familia también para escuchar la palabra del Señor, para honrar su nombre y también para aplicar su oído bien atento para ver qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en estos días y modifiquemos algunas cosas en nuestras vidas. Y bueno, hemos estado exponiendo el tema del libro de Filipenses, dando unos temas muy importantes sobre las acciones contra la inestabilidad espiritual. Y hemos visto en ese capítulo hasta ahorita 3 cosas. Primeramente, cosas que nos van a ayudar a que nosotros podamos tener una vida estable en la que no seremos conmovidos fácilmente por doctrinas, por ideas, por actitudes de la carne, por los pensamientos del mundo, por los ataques de Satanás, porque eso es algo que vamos a tener siempre, pero necesitamos estar preparados para mantenernos bien parados en la esfera celestial. Y bueno, la primera de las cosas que estudiamos es que nosotros debemos siempre estar sembrando la armonía y la paz en la comunión del amor, es decir, debemos arreglar nuestros asuntos personales con quien sea, de la familia, con un hermano de la iglesia, y también tenemos que ayudar a otros a que los arreglen. Ahí vemos una situación en la iglesia de Filipos con 2 hermanas, Síntique y Evodia, que Pablo dice, les ruego que arreglen sus asuntos, pero también le dice, y también te ruego a ti, sí sigo, o fiel compañero, a que les ayudes a que arreglen sus asuntos. La segunda cosa que nosotros hemos estado viendo es también de mantener una actitud de alegría, ese gozo cristiano que se fundamenta en Cristo, que se fundamenta en la fortaleza del Señor y no sobre las circunstancias, sobre las personas o sobre tu propio estado de ánimo, ¿verdad? El otro punto es, sé humilde, acepta menos de lo que crees que mereces. Ahí la palabra lo menciona como que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, que seas afable, de que seas tolerante, de que soportes el maltrato, que toleres el que la gente no te reconoce tus habilidades, que soportes la ofensa. Y bueno, el punto de este día se encuentra en estos 2 versículos que estamos en Filipenses 4, 5 al 6, para lo que les pido pues que estemos
Allí si tienes tú tu app de la Biblia, si tienes tu Biblia física, que la leas. Dice Filipenses 4, 5 al 6. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo primero aquí, hermano, es explicar, y yo creo que ustedes todos saben, de que la Biblia no se escribe en versículos, no se escribe en capítulos, sino que esos capítulos y versículos se agregan para que nosotros podamos tener una más fácil búsqueda, que podamos dividir a lo mejor entre algunos temas, aunque no siempre fue lo mejor en el que se dividiera en diferentes subtítulos, porque los capítulos o el mismo libro entero tiene un contexto completo, ¿no? Entonces, en esta parte, el que esté dividido el versículo 5 y 6 nos hace pensar que el Señor está cerca, tiene que ver con vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, o que sea una cosa separada totalmente por lo de por nada estéis afanosos. Pero no, en realidad esta frase es completa, desde el Señor está cerca, por nada estéis afanosos. Y luego es, si no sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La frase congruente aquí entre estos dos versículos es, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos. Son dos frases que hay mucho que decir sobre esto y que constituye nuestro siguiente punto, el número 4, la cuarta acción en contra de la inestabilidad espiritual. 4 es, descansa en una fe segura en el Señor. ¿Por qué lo interpretamos de esta manera? Porque el afán es el resultado de la incredulidad. Repito, el afán es el resultado de la incredulidad. Entonces, como lo hemos estado diciendo y lo hemos mencionado en otras ocasiones, hermano, tu perspectiva de Dios es lo que te da estabilidad o no te da estabilidad. Eso es vital para tu propio comportamiento. Entonces, ahí está, la primera frase es, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Ahora, cuando nosotros escuchamos el Señor está cerca, pues obviamente nosotros entendemos de que pudiera estar hablando de la venida del Señor Jesucristo y si es en ese sentido, entonces nos está diciendo algo, ¿no? Como no te preocupes, o sea, el Señor ya viene, no estés preocupado, ¿verdad? Entonces, la ausencia de preocupación es por, como decir, pues realmente tenemos poco en esta tierra, nuestra vida no dura tantísimo como para sentir que estamos sufriendo eternamente o que tenemos necesidad eternamente. Y de hecho, hermano, aunque por ejemplo nosotros seamos pobres toda la vida hasta la muerte, realmente ese periodo de pobreza es un periodo bastante corto, a diferencia de toda la eternidad con la que vamos a estar en el Señor. Y en el Señor no va a haber pobreza, nuestra nueva condición, no va a haber enfermedad, no va a haber dolencias, ni nada. Entonces, para la cuestión de las aflicciones, de los afanes, de las preocupaciones, pues esto encaja muy bien en la cuestión de decir, el Señor ya viene, no estés preocupado, ¿no? A diferencia, obviamente, pues de las explicaciones de algunos predicadores en los que la predicación de que la venida del Señor Jesucristo está cerca, entonces ya debes empezar a tener miedo, ¿no? Ahora, la cuestión es esta, si el Señor viene, pues es para todo lo contrario, es para no estar preocupados, es un motivo de alegría, de emoción, de que el Señor está cerca, por eso dice, no estés afanoso. Ahora también nosotros entendemos que ya son los últimos tiempos y no entendemos que son los últimos tiempos por la pandemia, no entendemos que ya son los últimos tiempos porque
porque hay mucha guerra, porque el pecado se está legalizando, y todas esas cosas, ¿no? No, no sabemos que son los últimos tiempos. Por eso la palabra del Señor mismo dice, ya son los últimos tiempos. Y Juan, en primera de Juan, capítulo 2 al 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Hermanos, y Juan lo dijo hace mucho tiempo, que ya es el último tiempo, es porque ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Y no creo que Juan estuviera diciendo mentiras o que la inspiración que estaba teniendo Juan no hubiera sido del Espíritu Santo, ¿no? El miedo que tenemos de que el Señor venga es que las señales, es que haya persecución. Imagínate, hermano, los primeros 300 años, los hermanos que vivieron en ese tiempo fueron perseguidos. En realidad podría decirse que ellos vivieron los últimos tiempos y las señales de las guerras y todo eso, pero ellos murieron y van a estar con el Señor. Nosotros realmente, ¿qué es lo que podemos esperar? Podría ser que esperemos eso, a lo mejor calamidades, o cuestiones de que la tierra se ha conmovido y nuestra naturaleza se ha vuelto en contra de la humanidad. Pero, ¿cuánto tiempo, hermano? ¿Cuánto tiempo? Y de todas maneras, nosotros podemos decir, el Señor está cerca porque solamente tenemos unos pocos años de vida. ¿Cuánto nos queda de vida, hermano? De todas maneras, si vivimos eh, las calamidades, etcétera, etcétera, de todas maneras ya estamos en el último tiempo y vamos a estar un día con el Señor. Entonces, si te da miedo morir, también te va a dar miedo si vienen calamidades eh, eh, en la tribulación o cosas así, si es que nos toca vivir eso, ¿no? A lo cual yo, mis convicciones, creo que no vamos a pasar ese tiempo de tribulación. Y si pasamos, pues vamos a estar preparados, ¿no? Y no es para que tengamos miedo de que, ay, la señal del cielo se va a caer, las estrellas se van a caer. Hermano, tú te vas a morir de todas maneras. Yo me voy a morir de todas maneras. El Señor está cerca. Nos queda poco tiempo, hermano. ¿Cuántos años vivimos en esta tierra? Pero bueno, también este verso, estas expresiones se pueden entender de otra manera. Podemos entender en la cuestión de la cercanía, de distancia. Y de hecho tiene más congruencia que lo mencionemos así porque dice, no estéis afanosos. Es decir, Él está aquí con nosotros, está presente, no hay nada por lo cual tú te tengas que afanar. Por supuesto, no se descarta de que Pablo hubiera estado pensando en esas dos cosas al mismo tiempo, ¿no? En de que el Señor viene o en el que el Señor está cerca de nosotros en su presencia. De hecho, Salmo 119, 151 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Es decir, es una realidad bíblica. Y mucho más también para aquellos a quienes hemos sido redimidos con la sangre del Señor Jesucristo, quien el Señor Jesucristo ha presentado su propia sangre para entrar al lugar santísimo y abrirnos nosotros la puerta al cielo, la puerta al reino de Dios. Cuando nosotros oramos, Dios está aquí. No necesitas ni gritar, no necesitas ni hablar en ocasiones. Él está lo suficientemente cerca para oírte, tal como Adán y Eva hablaban con Dios en el Edén, a lo cual, escuchando las explicaciones muy profundas que escuchamos de Pastor Jonathan, también es de que el Edén en realidad era el cielo. Nosotros tenemos una parte del cielo cuando nosotros estamos orando y estamos en la mera presencia de Dios, en el tabernáculo verdadero que no es hecho de manos. Entonces, hermano, estamos en vida, no en muerte, ¿verdad? La muerte espiritual, repito, ¿verdad? Los hombres somos integrales, no hay una cuestión de una división. La cuestión es de que tú no estabas muerto mentalmente, ¿verdad? La palabra muerte en griego es literalmente separado. Y estábamos separados de Dios. Eso es muerte espiritual. Pero ahora, hermano, estamos
cerca. Dios está cercano. Ya estamos en vida, no en muerte. Y fíjate lo que dice también la palabra por el apóstol Juan, capítulo 14, versículo 16, y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará ¿en dónde? En vosotros. Obviamente aquí consolador, muchos saben el significado de la palabra griega paráclito, un compuesto de dos palabras que significan llamado a un lado. ¿Qué es eso, hermano? Es Dios está cerca y aún más dice y estará en vosotros. El Espíritu Santo vive en ti, hermano. Mira, el Espíritu Santo es Dios. De alguna manera en nuestra mente, en nuestras referencias, nuestra manera de pensar, tiende a poner en orden de poder a la Trinidad del Señor, ¿no? Como que el Padre es más poderoso que el Señor Jesucristo, que Cristo es más poderoso que el Espíritu Santo. Y hermano, los tres, aunque son personas distintas, son un solo Dios en su misma omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Es el mismo Dios. El Padre está así en el cielo, el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo, que es Dios, está aquí, está cercano. La única diferencia entre las tres personas es que tienen oficios diferentes, que la obra del Dios introduciéndose en la esfera humana, que el Padre está en el cielo, el Señor está a la diestra del Padre y el Espíritu Santo está aquí, es Dios. Y yo siento, hermano, que esto debería traernos algún sentido de temor, al mismo tiempo confianza y absolutamente con estas dos cosas combinadas, pues una absoluta estabilidad. Pero la verdad es que no siempre tenemos esa conciencia de la presencia de Dios. Y si es que la tenemos, nuestra misma idea o nuestro propio concepto de Dios define cómo es que nosotros nos conducimos o actuamos o cómo reaccionamos a las cosas que nos suceden. Entonces, por eso es muy importante entender, conocer cómo es Dios, tal como Él es, ¿no? Tal como Él se revela en las Escrituras, ¿no? Porque tu visión de Dios va a controlar tu manera de conducirte. Tu concepto de Dios va a controlar tu conducta. Y bueno, ¿en dónde dice eso en la Biblia, no? Vamos a ver una ilustración para afirmar este punto. Dice Primera de Samuel 21. Esto está muy interesante. Si lo tienes por allí. Y dice, yo les voy a leer otra versión. Es palabra de Dios para todos. Muy a menudo utilizo esta versión. Dice, el sacerdote le dijo a David, aquí no tengo pan común y corriente, pero sí tengo algo de pan sagrado. Ah, no, estoy mal, perdón. Versículo 1. David se fue al pueblo llamado Nob para ver al sacerdote Ahimelech y Jonatán regresó al pueblo. Al llegar David a Nob, Ahimelech salió a su encuentro. Él temía por David y le preguntó, ¿por qué estás solo? ¿Por qué no viene nadie contigo? David respondió, cumplo una orden del rey y me dijo que no le dijera a nadie sobre esta misión, que nadie debería saberlo. Les dije a mis hombres dónde encontrarme. Ahora ahí hacemos una pausa. ¿Qué es lo que estaba haciendo David allí? David estaba huyendo del rey, estaba huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí David? Pues le está mintiendo al sacerdote Ahimelech, ¿no?
dice, cumplo una orden del rey, me dijo que no le dijera a nadie sobre esta misión, que nadie debería saberlo, ¿no? O sea, obviamente pues, no quería que Ahimelech se enterara de que Saúl lo estaba persiguiendo, ¿no? Y luego dice el versículo 3, ¿qué tienes de comer? Dame 5 piezas de pan o lo que tengas de comer. El sacerdote le dijo a David, aquí no tengo pan común y corriente, pero sí tengo algo de pan sagrado. Tus oficiales lo pueden comer si no han tenido relaciones sexuales con ninguna mujer. David le respondió, no hemos estado con ninguna mujer, mis hombres mantienen su cuerpo puro cada vez que salimos a la batalla, aún en misiones ordinarias. Y especialmente hoy que nuestra misión es extraordinaria. ¿Cuál era la misión de David? Córrele, ¿no? Esa era su misión. Y luego dice el versículo 6, como no había más que pan que el sagrado, es decir, los panes de la proposición, el sacerdote le dio a David de ese pan, era el pan que los sacerdotes ponían en la mesa sagrada ante el Señor. Todos los días lo quitaban y lo cambiaban por pan recién salido del horno. Y luego el versículo 7 dice, ese día estaba allí uno de los oficiales de Saúl, llamado Doeg, el edomita, que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Él era el jefe de los pastores de Saúl. David le preguntó a Ahimelech, ¿tienes alguna lanza o espada por aquí? El asunto del rey es muy importante, tengo que irme deprisa. O sea, como vio al oficial ahí, me voy, ¿no? Y no traje mi espada ni ninguna otra arma. El sacerdote le respondió, la única espada que hay aquí es la de Goliat, el filisteo que mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod envuelta en un paño. Puedes tomarla si quieres. David le dijo, dámela, no hay como la espada de Goliat. Ese mismo día David siguió huyendo de Saúl y se dirigió a Aquis, rey de Gat. Luego dice, los oficiales de Aquis dijeron, este es David, el rey del país de quien cantan los israelitas. Por él bailan y cantan. Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Ahora, ¿quién es Aquis? Aquis era uno de los reyes filisteos. ¿A qué fue David allí, no? Luego dice el versículo 12, David ponía mucha atención a lo que decían, pues tenía miedo de Aquis, rey de Gat. Así que David se hizo pasar por loco frente a Aquis y sus oficiales mientras estaban con ellos, hacía garabatos en las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Aquis le dijo a los oficiales, miren nada más, este hombre está loco, ¿para qué me lo traen? Ya tengo suficientes locos, es decir, ya los tengo ustedes, ¿para qué me traen otro, no? Y dice, no necesito ni uno más que venga a hacer sus locuras delante de mí, no dejen que entre a mi casa nunca más, ¿no? ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, David sale huyendo de Saúl, porque Saúl estaba endemoniado, se había propuesto asesinarlo, y va hacia un pueblo de la tribu de Benjamín llamado Nob, repito, donde está el sacerdote Ahimelech, que tenía y le decía una misión ultra secreta de Saúl, y se lleva los panes de la proposición del templo para comer, y se le ocurre la gran idea de ir al rey de Aquis, un rey filisteo. ¿Para qué? Para que como que le dé exilio, que lo proteja, ¿no? Pero la gente de Aquis se da cuenta de que está David indefenso, que está pidiendo ayuda, y es como, los sirvientes es como que se te puso en bandeja de plata. Es decir, ellos podían matarlo allí. Obviamente era un rehén, por decirlo así, o una persona que podría, o la muerte de David, que hubiera podido causar un gran daño a Israel, porque David era un gran guerrero, ¿no? Pero como David tenía oídos de tísico, como dicen aquí en Colima, no como estaba de Pachito, también dice, escuchó lo que Aquis estaba diciendo y comienza a tambalearse, ¿no? Que tiene que inventar una artimaña para escaparse. Se puso a hacer garabatos y ahí empezó a babear, ¿no? Y obviamente pues eso era profano, ¿no? Era dejar caer saliva en la barba, que era el símbolo de la masculinidad judía, ¿no?
¿Pero por qué lo hizo? Bueno, pues aquí vemos a un hombre desestabilizado, tambaleó. Obviamente su artimaña funcionó, pero ¿cómo es que antes David llega del monte con las ovejas y ve allí todo el circo de un hombre que se levanta hablando blasfemias en contra de Dios y David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso, no? Y a volar palomas y aquí yo vengo en el nombre de Dios y mató al gigante, ¿no? Por supuesto que Dios pudo haber librado a David de Aquis, pero ahora él se demuestra a sí mismo en sus propias fuerzas, en sus propios recursos, y sus propios recursos era hacerse el loco, ¿no? Dice 1 Samuel 22:1, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Ahora, podemos ponernos en el lugar de David. ¿Qué es lo que yo hubiera hecho? ¿Qué es lo que hubiéramos hecho, no? Si es que ya viviste el poder de Dios en tu vida y vas, te escapas y llegas a la cueva y estás ahí, pues estás solo. ¿Qué es lo que hubieras meditado allí? Realmente nos hemos encontrado muchas veces en esa cueva, ¿no? Y fíjense, el contexto ahí nos menciona de un canto, ¿no? De un canto que cantaban los israelitas que decía, Saúl mató a 1000 y David ¿a qué? A sus 10,000. Entonces, eso era era una historia de luchas y victorias, ¿no? Ahora, según el récord histórico, Salmo 57, pues es un salmo que se compone allí en la cueva, ¿no? Y dice Salmo 57:1, dice, plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Ahí ustedes lo, lo checan, ¿verdad? Dice el músico principal sobre no destruyas Mictán. Ahora, Mictán quiere decir grabado, o es un salmo o himno. Mictán de David, un grabado. Seguramente ahí en la cueva pues no había otra cosa más que alguna piedra en donde él se puso a escribirlo, ¿no? O sea, debe haber tardado un rato cuando él huyó de Saúl a la cueva, allí dice. Y dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Y ahí o sea, medita en eso. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra, sea tu gloria. Fíjense cómo está ahí entre que se queja y le pide al Señor misericordia y luego como que agarra la onda y en el versículo 2 dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece y el Señor enviará de los cielos y me salvará de la infamia. Y luego dice el versículo 4, mi vida está entre los leones, estoy echado entre hijos de los hombres que vomitan llamas y sus dientes son lanzas y saetas y su lengua es espada. Pero luego como que vuelve en sí en el versículo 5 y dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y luego vuelve otra vez a su pensamiento. Dice, red han armado a mis pasos, se ha batido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Y luego dice, pronto mi corazón, está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande hasta los cielos
Es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria, ¿no? Entonces, aquí David se avienta una revelación de Dios para escribirla en piedra después de la vergüenza, ¿no? Ahora, si hubiera recordado todo esto en Gat, ahí donde estaba delante del rey filisteo, no hubiera hecho el ridículo que hizo, ¿no? Ni le hubiera reprochado a Dios como si Dios no lo hubiera podido salvar, que Dios no lo hubiera podido librar de este hombre incircunciso filisteo que era menos que Goliat, ¿no? Pero esa, hermano, es la manera en la que vivimos nuestra vida con mucha frecuencia. Nuestra teología y nuestra felicidad y nuestra estabilidad solamente duran los domingos, ¿no? Y cuando nos encontramos entre la espada del lunes y la pared del sábado y nos pasa algo traumático, entonces comenzamos a babear metafóricamente, ¿no? Sobre nuestra barba. Perdemos nuestro dominio propio y desconfiamos de Dios totalmente, o sea, como que se nos prende la demencia, ¿no? Aunque supuestamente entendemos que Dios está cerca, ¿no? La palabra de Dios dice, el Señor está cerca, el Señor está cerca, y eso es la verdad, el Señor está cerca, el Señor conoce absolutamente todo, no hay ningún misterio para Él. Entiendo que Él está cerca, pero ¿qué tiene que esté cerca? O sea, si no lo conozco, ¿cuál es la diferencia que Él esté cerca? ¿No? Sabemos, tenemos una idea, eres omnipresente, ¿no? Pues sí, pero si no lo conoces, entonces tú no tienes una estabilidad. Cuando tú conoces al Señor, esto viene a ser parte de un equilibrio en tu vida, el estabilizador perfecto. La confianza que tú depositas en Él es la fuente de tu seguridad. Vamos con Habacuc, por ejemplo. Y ese libro también se me hace algo gracioso porque Habacuc ni siquiera comienza profetizando, sino haciendo un reclamo. Habacuc 1:1 dice, esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada para salvar a los que sufren. ¿Por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? Hay pleitos en los juicios y la gente se pelea entre sí. La ley no se cumple y no se hace justicia. Los perversos destruyen a los justos y no se hace justicia. Entonces ahí está diciendo, Señor, ¿por qué toleras esto? Esto es un desastre, ¿no? Pero fíjense lo que le responde Dios. Observen las naciones y asómbrense. Admírense, sucederá en esos días algo que ustedes no podrán creer aunque hubieran quien se lo contara. Porque yo levanto a los caldeos, esa gente cruel e impulsiva que va por toda la tierra apoderándose de territorios que no le pertenecen, aterrorizando a los demás y respetando solo sus propias leyes. Sus caballos son más rápidos que leopardos y más veloces que lobos nocturnos. Haré que vengan galopando desde tierras lejanas, serán tan rápidos como buitres que se lanzan para devorar a su presa, ¿no? Y es interesante puntualizar que este libro fue escrito en un estilo literario para cantarse con instrumentos de cuerda, ¿no? Por eso estas expresiones metafóricas y hiperbólicas, ¿no? El versículo 9 dice, todos ellos traerán violencia y avanzarán con rapidez directo hacia sus víctimas, tomarán tantos prisioneros como granos de arena, se burlarán de los reyes y harán chistes de los altos funcionarios, se burlarán de todas las ciudades fortificadas, harán terraplenes para escalar sus murallas y capturarán con facilidad esas ciudades. Luego se irán de allí como el viento, creen que su Dios es su fuerza. Y bueno, pues vienen ellos confiando en su Dios pagano,
confiando en su propia fuerza, en su propia ley. Y yo creo que igual Habacuc estaba pidiendo que Dios hiciera algo en Israel, que trajera justicia y orden, pero al contrario, el Señor le dice, bueno, van a venir estos paganos y los van a aniquilar, ¿no? Esa fue la respuesta de Dios. A veces nosotros pedimos cosas y reclamamos y el Señor nos responde y nos responde de una manera que no esperamos, ¿no? Dios no iba a traer ahí un avivamiento, ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? En vez de esto, trae una nación despreciable e impía para castigar a Judá. O sea, los caldeos nos van a castigar a nosotros. ¿Por qué mejor no nos destruyes tú, no? Y bueno, Habacuc no estaba siendo exagerado cuando se conmueve, ¿no? Y a veces nosotros somos exagerados cuando nosotros tenemos algún problema, ¿no? ¿Cuál es nuestro problema, hermano? Habacuc se conmovió por esta palabra que el Señor le reveló. O sea, el problema de Habacuc no era de verse en el espejo y decir, qué terrible, no puedo vivir con esto toda la vida, ¿no? No soporto la vida con esta apariencia, ¿no? O mi empleo, mi trabajo es una desgracia, no me entienden allí, no me valoran, ¿no? Y perder totalmente la cordura, estar enfermo, ansioso hasta la depresión. Por eso, no, realmente el problema de Habacuc era real. O sea, las cosas no estaban bien en Israel, injusticia total. Y bueno, Habacuc presenta su inconformidad de un Israel en total rebeldía. Y bueno, ese es el entorno de él. Y bueno, aún así, Habacuc tiene una idea de quién es Dios, de su naturaleza. En el mismo Habacuc 1:12 dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿Cuántas cosas dijo allí, no? No eres tú desde el principio, oh Jehová, está hablando de su eternidad. Santo mío, está hablando de su santidad. Dice, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Es decir, Él es justo. Luego, y tú, oh roca, Él es la roca. Lo fundaste para castigar, ¿no? Entonces, ahí está haciendo, está apelando a lo que Él conoce de Dios en su vida, ¿no? Y obviamente pues él se está quejando antes, ¿no? Y eso no es algo que se desea. A Dios no le gusta la queja. Sin embargo, cuando tienes claro quién es Dios, tienes que reflexionar pronto. Y esa reflexión de lo que es Dios te trae y pronto debes volver a la estabilidad de su conocimiento, ¿no? Dios es eterno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es mi roca, es mi fortaleza y Él es soberano. Es decir, Él puede decidir lo que Él quiera hacer. Y luego sigue el reclamo, ¿no? En Habacuc 2:1 dice, permaneceré en mi puesto como un guardia, estaré en la torre de defensa, esperaré a que me hable y responda a la demanda que he presentado, ¿no? Es como decir, no me voy a mover hasta que me respondas, Señor. Y luego dice el versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Para que corra, ¿a qué se está refiriendo, no? Este versículo lo toman los de la visualización, ¿no? Como que escribe la visión, visualiza y escríbelo para que se cumpla, ¿no? Luego dice el versículo, pero no se trata nada de eso, dice, para que corra el que leyera en ella, es decir, que huyele. El versículo 3 dice, aunque la visión tardará por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y luego dice, versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí está una puerta de salida, hermano, a las aflicciones. Esa es la verdad de la palabra del Señor. El justo por su fe vivirá.
Ahí está hablando de que permanecerá, según el contexto, porque obviamente el justo por su fe vivirá, pues también se utiliza en el contexto de la salvación, ¿no? Pero aquí está hablando de una profecía de calamidad y está diciendo, el justo por su fe vivirá, es decir, por tu fe vas a permanecer. Si tú estás listo para obedecer al mandamiento del Señor, si la obediencia manifiesta la justicia de Dios en tu vida, o sea, la cuestión de la fe no es nada más como que cree mentalmente, no es obra, es como que aplícalo a tu vida, vívelo. Es más, el justo, o sea, el justo tiene fe, o podríamos decir, la manifestación de la fe es la justicia en tu propia vida, en la práctica, hermano. La fe sin obras es fe muerta, ¿verdad? Entonces, eh, la fe da obras de justicia. Entonces, ahí lo que está diciendo, el que sea justo, el que, el que tiene fe, el que deposita su confianza en el Señor y vive de acuerdo a esa confianza en el Señor, va a permanecer. Esa es la puerta de la salida. Cuando tú conoces a Dios, porque una cosa es pensar mentalmente y otra cosa es conocer a Dios tal como Él. Cuando tú lo conoces, Él es tu estabilidad. Entonces esa es la puerta de salida, esa es la manera en la que nosotros podemos estar firmes. ¿Sí? Y bueno, ahí está la visión escrita en todo el capítulo 2, en el versículo 3, una visión terrible de destrucción, de calamidad. Y yo creo, hermano, que ninguno de nosotros humanamente, no creo que alguno de nosotros pudiera soportar esa visión si la estuviéramos viviendo nosotros en carne, ¿no? La pandemia no es nada a comparación de lo que Dios había dicho que le iba a suceder a Israel. Lee esos capítulos, hermano. Ahora esta es una tarea que les voy a dejar. Acuérdense que hemos estado dejando tareas también las semanas pasadas y yo espero que ustedes estén meditando en eso y cambiando en sus prácticas de vida. Bueno, lee esos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, y medita sobre la mente de Habacuc. ¿Qué es lo que Habacuc estaba pensando y qué es lo que tú sentirías si estuvieras en los zapatos de Habacuc, ¿no? ¿Qué cosas vendrían a su pensamiento? Oír la revelación de Dios que dice, te prometo que se va a cumplir. Es terrible, ¿no? Luego Habacuc 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16 dice, oí, está hablando de la visión, todo lo que dijo en capítulo 2 y hasta esos versículos del capítulo 3, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, ¿no? ¿Cómo es eso? Obviamente, como está hablando de una manera poética, se puede interpretar muy bien, ¿no? Me imagino que él se sentía que se iba a desvanecer, es decir, se le movió todo por dentro del shock. Es decir, no sé si tú has presenciado algo muy, muy feo, muy traumático que te dan ganas de volver, ¿no? También. Entonces, eh, puedes imaginarte de eso, dice, su boca le temblaba. Y cuando dice pudrición entró en mis huesos, yo pienso que es esa cuestión de sentir el dolor así hasta lo más profundo. No sé si a algunos ya les dio dengue en alguna ocasión, ¿no? ¿Cómo se sintieron? O el chikungunya, que es más peor, dirían algunos, el chikungunya. ¿Cuántos han tenido chikungunya? Ahora, si tú estás ahí, levanta tu mano. Yo no te veo, pero tu familia sí, ¿no? Y pregúntale a quien le dio chikungunya, ¿cómo te sentiste? ¿No? Y bueno, pues ahí está la cuestión. También puedo pensar que eso de que de pudrición, como que si se le estuvieran deshaciendo los huesos, es decir, que no había cómo sostenerse, que sentía
desmayarse o desvanecerse por lo que el Señor le había revelado en esa visión. Es decir, pasar por juicio de Dios. Eso es algo terrible, ¿no? Pasar por un juicio de Dios, porque va a pasar algo, pero porque Dios determinó que iba a castigar, ¿sí? Por supuesto, puedes rendirte, puedes desanimarte hasta la muerte por eso que oíste, ¿no? Porque, bueno, se va a morir el pueblo, todo el pueblo, pues claro, depresión de la calamidad. Pero fíjate lo que dice Habacuc mismo en el versículo 17. Aunque la higuera no florezca. Ahora, ¿las higueras florecen? Sí, las higueras florecen. Ni en las vides haya frutos, las uvas dan uvas, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dice, con todo, perdón, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, no es así como que me alegro porque vamos a estar positivos nada más, ¿no? No, está hablando de una confianza en Dios, que es mi salvación. El justo por la fe vivirá. Es decir, en la cuestión de la estabilidad permanecerá. Y en esta cuestión de calamidad y de muerte, por ese el justo por la fe vivirá. Es decir, confía en el Señor, confía en el Señor. El justo por la fe vivirá, los justos permanecerán. Con todo yo me alegraré en Jehová, aunque yo esté viendo que el mundo se está destrozando, se está cayendo en pedazos, que la gente está mal, que hay demencia en todo el mundo, aunque se aprueben leyes de lo que sea, aunque los Illuminatis o que los de la familia, de los quién sabe qué, y todas esas órdenes secretas, a mí eso qué. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque haya un golpe de estado, aunque haya pobreza en mi nación, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, dice el versículo 19, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y luego dice al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Era un canto, hermano. Y los cantos nos sirven para que nos aprendamos el conocimiento de Dios de una manera más práctica, que podamos memorizar más fácil. Entonces, hay que aprender, hermano, a conocer a Dios. Habacuc estaba diciendo algo que estaba en su corazón. Y él encuentra estabilidad, aun cuando en unos versos atrás dice, cuando escuché la visión, me sentí totalmente conmovido en mi interior. Pero él dice, voy a estar alegre. Qué cosa, ¿no? Qué actitud. Él conocía a Dios, él no se derrumbó en desánimo de muerte. Eso es confianza. Eso es fe, hermano. Aunque pasen cosas que no son normales, mi confianza está en Dios. Y mira, hermano, esto es algo que también he dicho muy a menudo. Hay muchas cosas que digo muy a menudo, pero yo creo que son muy importantes de mencionarlas nuevamente. Es algo que me hace mucho ruido en mi mente. Es que un creyente que haya creído que Cristo lo salvó del infierno, de la condenación, del castigo, del pecado y de la muerte, y no puede creer, no puede confiar que Dios pueda proveerle de cosas simples que necesita en su vida cotidiana. Que Dios no lo puede sanar. ¿Cómo puedes creer que Cristo te salva de una condición terrible, pero no te puede salvar de una escasez, por decirlo, ¿no? ¿Por qué?
Para creer en Cristo hay que conocerle. No es una cosa de varita mágica, ¿sí? Para ser salvo hay que conocer la obra de Cristo. Para que puedas depositar tu confianza en alguien, necesitas conocer a ese alguien, necesitas indagar en las evidencias, en las actitudes de esa persona para que tú puedas depositar tu confianza en esa persona. Pero hay gente o hay cristianos que dicen que conocen a Cristo y conocen más a su amigo que a Cristo. Entonces, ¿cómo pueden creer que Cristo los salva? O solamente lo dicen con la pura mente. Necesitamos conocer a Cristo para que podamos ser salvos. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo podemos tener fe si no conocemos a Cristo? ¿Cómo podemos tener fe en Dios si no conocemos el carácter de Dios? Si no conocemos sus atributos, si no conocemos sus promesas, si no conocemos que Él es fiel, si no conocemos que Él es poderoso. Si nuestra mente vaga en solamente en nuestros propios pensamientos cuando tenemos problemas, y entonces la palabra viene y nos dice, el Señor está cerca, y tú dices, ah, sí, gracias, hermano, el Señor está cerca, y sigues pensando y sigues en tus rollos, ¿no? El Señor está cerca, te está diciendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué no reaccionas? Porque no lo conoces, ¿sí? La realidad es muy simple, hermano. En las cuestiones de la salvación, fíjate lo que dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, para invocar el nombre del Señor tienes que conocerlo, ¿no? Dice, ¿cómo pues invocarán? O sea, es imposible que invoques a aquel en el cual no han creído. Tienes que creer para que invoques el nombre del Señor. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, perdón? Para creer, hermanos, se necesita la evidencia. Para tener confianza en Cristo, para salvación se necesita evidencia. Para creer en la fortaleza de nuestro Dios hay que conocer la evidencia de la naturaleza de Dios y de su carácter para poder creer. Se necesita fe para ser estable. Se necesita confianza en Dios para ser estable, y para confiar se necesita conocerlo. ¿Quién es el Señor? El que invoca al Señor, ese tiene salvación. Ese es salvado de las circunstancias, aunque sean adversas. Es salvado de tropezar, es salvado de la inestabilidad. Necesitas conocer a Dios, hermano. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 24. Este es un pasaje tremendo, hermano, acerca de la fe. Y voy a esperar a que lo encuentres. Juan capítulo 10, versículo 24. Juan capítulo 10, versículo 24. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, querían que el Señor les dijera, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Y bueno, mira, hermano, todo el mundo sabe quién es Jesús. Y dicen que es el Hijo de Dios, ¿no? Que es el Mesías, pero hasta allí, o sea, no saben ni siquiera lo que quiere decir Cristo, ni siquiera saben qué es lo que significa Mesías, pero más bien lo identifican y podríamos nosotros decirle a todo el mundo, Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces lo que ellos estaban diciendo, pues dinos tú que eres el Hijo de Dios, dínoslo así, así tal, dinos tú eres el Mesías, ¿no? Pero dice el versículo 25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Luego dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, lo que le está diciendo, les digo, pero pues ustedes vean las obras, o sea, la evidencia para que crean, ¿no? Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os
como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí? Ahí está hablando de la fe. ¿Sí? Y bueno, en este punto es necesario aclarar que hay una doctrina filosófica dentro del cristianismo llamado determinismo teísta, que enseña que estas ovejas que no creen, o sea, estas ovejas no creen porque no son sus ovejas, o sea, son personas que no han sido elegidas por Dios para que tengan fe. De alguna manera esta doctrina enseña que Dios hace una obra mística o de una conversión instantánea en la que los seres humanos pueden creer absolutamente todo lo espiritual y pueden creer en Cristo para salvación, pero solamente obviamente los que Dios ha escogido, y los que no ha escogido, estos no pueden creer absolutamente nada, ¿no? Pero hermano, la cosa no es así. Hermano, repito, la fe necesita evidencia, requiere conocimiento de Dios, requiere de conocimiento de Cristo, y eso es lo que acabamos de ver en Romanos, ¿o no? Y eso es lo que vamos a ver aquí también en este pasaje muy claramente. Mira, hermano, nosotros no éramos ovejas del Señor. ¿O quién dice que desde que nacimos nosotros somos ovejas del Señor? No, nosotros éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no éramos ovejas de Dios. Así como estos judíos y el Señor Jesucristo les dice, ustedes no son de mis ovejas, nosotros no éramos ovejas del Señor, simplemente, ¿sí? Todo el mundo identifica que Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros también antes identificábamos que Cristo es el Hijo de Dios, pero no creíamos en Él. ¿Por qué? Porque no teníamos la evidencia. Eso es simple. Déjame explicarte esto. Mira, si entendemos en la cuestión de las ovejas como tal, como los borreguitos, ¿no? Los borreguitos son muy desconfiados. Y yo nunca fui pastor de ovejas literales, ¿no? Pero mi abuelita tenía ovejas. Y yo recuerdo que nosotros íbamos ahí de niños y todo, y nos llevamos unos buenos topes de algún borrego de esos feos que van y te sacan el aire de la panza y te dejan tirado allí, ¿no? Íbamos al menos de vacaciones, todas las vacaciones íbamos ahí al rancho, ahí con mi abuelita y mi tía abuela. Y también te puedo decir que cuando nos acercábamos con comida, un poco, también había desconfianza, pero les echábamos y luego les vuelves a echar más comida a la oveja. Y luego al rato ya tienes al borreguito comiendo de tu mano. Se siente bien chistoso cuando comen de tu mano así los labios, porque así comen, pero no es instantáneo, ¿sí? Y tampoco cualquier pastor de ovejas, o sea, no es como que llega con las ovejas y de alguna manera mágica les habla y todas, ay, es que estas sí son las ovejas, entonces sí lo siguen. No, las ovejas necesitan escuchar al pastor eh, eh, consistentemente, consistentemente para que después, como mi abuelita les llamaba, los decía, iba por ellos, los metía al corral, las seguían y ya, era totalmente fácil porque ya reconocían la voz de mi abuelita, ¿no? Y esa realidad, hermano, es algo que nosotros podemos ver aquí en este mismo capítulo. Dice Juan 10, 29 al 30, y en el mismo pasaje dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego dice, yo y el Padre uno somos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí básicamente? Yo soy el Hijo de Dios. La gente lo ha oído, ¿sí? Que el Padre y Cristo es uno, ¿sí? Pero no le da importancia ni entiende qué es eso. Pero fíjate, o sea, es importante que tengas esto en mente. El Señor dijo, yo y el Padre uno somos, ¿sí? Yo soy el Hijo de Dios, ¿sí? Les está diciendo directamente a ellos, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, es decir, si dijiste tú que tú eres, ¿no? Luego Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Ahí está la evidencia.
¿por cuál de ellas me apedreáis? Y luego le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Ya? Ahí está la cuestión. Las ovejas también son medio ciegas. Y lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí desde el principio es enfocando a estos hombres a que no se enfoquen en la cuestión de yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Porque no lo entienden. No lo entienden, ¿por qué? Porque no tienen fe. Y lo que hace el Señor Jesucristo es, miren, volteen a las obras, volteen a la evidencia, lo que yo he hecho. Y ellos diciendo, por buena obra no te apedreamos, es decir, no me importan tus obras, lo que me importa es que tú dijiste que tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Hay una falla en el enfoque de esas ovejas ciegas. Nosotros éramos ese tipo de ovejas ciegas, o no reaccionábamos nosotros así. También, o algunos hermanos cuando les predicaron el Evangelio, no, no, que tu Cristo, que tu iglesia, que es exactamente lo mismo. ¿Tú creías que Jesucristo era el Hijo de Dios? Claro que sí, pero ni siquiera lo conocías. ¿Cómo ibas a tener fe? ¿No? Luego dice el versículo 34, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decir, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy, ¿no? Y enseguida el Señor vuelve a encarrilar los pensamientos de las ovejas para que vean claramente. El versículo 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Sí? Ahora pon atención en esto. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Ahí está haciendo el Señor Jesucristo que ellos razonen. ¿Sí? O sea, el Señor Jesucristo no está considerando allí de que ellos simplemente no fueron escogidos, están muertos en sus delitos y pecados y por eso no entienden nada. No entienden porque no se han enfocado en la evidencia del Señor Jesucristo. Pero dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, ¿no? Es importante, hermano, de que el Señor aquí no ha rendido en ningún momento el Evangelio delante de esos judíos. El pensamiento determinista lo que hace es decir, y es triste, horriblemente triste, porque lo he vivido en mi propia vida, he oído a un pastor decir esto de alguien a quien nosotros le estábamos compartiendo el Evangelio y no se veía ningún resultado de conversión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todavía le faltaba ser expuesto a la evidencia, más palabra, hermano, nunca te rindas con alguien a quien tú le predicas y así nada más digas, no, este no, no es elegido. Y este pastor dijo, no, ya déjale de predicar, no es elegida. O sea, ¿quiénes somos nosotros para determinar si es elegido o no? Y ahora la cuestión es esa, es un error, hermano, creer que hay unos que no creen porque no son elegidos. Hermano, al que no cree le falta evidencia. ¿Sí? Y fíjate lo que dice enseguida ahí el versículo, capítulo 10, versículo 18. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, o sea, aunque digas hijo de, yo soy hijo de Dios, o yo soy el Mesías, o etcétera, etcétera, dice, creed a las obras. ¿Sí? Ve, fíjate, enfócate en mi obra, en lo que yo hice, enfócate en mi carácter, no en el título, enfócate en mis actitudes, en mi conducta, enfócate en mi obra, en lo que yo hice, yo morí por ti, yo resucité para que tú tengas vida eterna. Eso es lo que necesita la gente, hermano. Dice, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, obras para que sepas ahora sí que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Mesías y que yo soy el Cristo. ¿No crees? Porque no tienes evidencia de las obras o porque no te has enfocado en el carácter de Cristo, en la obra de Cristo, etcétera, etcétera. Aquí, repito, el Señor Jesús no estaba rindiendo el evangelio delante de ellos porque no eran sus ovejas, ¿sí?
no era una cuestión de que yo no los elegí a ustedes. Así que, ¿para qué el Señor se molesta en seguirles diciendo, miren la evidencia y crean? No tiene ningún sentido que el Señor siguiera insistiendo en esa gente. Si hubiera dicho, ustedes no son los elegidos. No, Él dijo, crean en la evidencia. Conoce a Dios, conoce al Padre, ¿cómo? En la luz de las Escrituras, conoce al Señor Jesucristo, ¿cómo? A la luz del Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predique? Luego Romanos 10, 16 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, por la evidencia. Ahí está. Versículo 21 de Romanos 10 dice, pero acerca de Israel, obviamente, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, todavía puede haber gente que tiene evidencia y simplemente rechazar. El pueblo elegido de Dios Israel rechazando al Mesías profetizado. Ahora, hermano, ¿quién eres tú? ¿Eres Israel? ¿Incrédulo de las evidencias después de que el Señor te ha mostrado tantas cosas, tanta misericordia? Milagros en tu vida, ¿los has visto? Yo te aseguro que has visto milagros del Señor en tu vida, ¿no? O a menos que no conozcas el poder de Dios. Dice Pablo a los filipenses, el Señor está cerca. A lo mejor lo sabes, pero no lo conoces, por lo que no tienes fe. A lo mejor sabes quién es Cristo, pero hasta allí no lo conoces porque no has oído el Evangelio, porque no lees la palabra. No crees en Dios, en sus promesas, a lo mejor porque no hay material suficiente en tu mente para afianzarte sobre Él. ¿Qué tipo de vida tenemos, hermanos cristianos? ¿Creemos, confiamos en Dios, en esas cosas tan simples de la vida? ¿Cuál es el concepto de Dios que tú tienes? Eres ese hombre que en su ley se deleita de día y de noche y medita, y es como ese árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios puede ayudarte, hermano, pero tienes que creer, y para creer necesitas conocerlo. A lo mejor sabes que Dios puede ayudarte, pero no lo crees. A lo mejor cuestionas su poder. A lo mejor no lo conoces, su poder. Por eso no vives una vida estable. ¿Cómo es tu Dios, hermano? ¿Tu Dios es el Dios de la Biblia o es el Dios que está en tu mente, el concepto que tú tienes de Él? La palabra de Dios dice en Mateo 6:31, no os afanéis. Para no afanarse, ¿qué se necesita? Dios está cerca. Saber quién es Dios y saber que Él está cerca. Pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Está cerca. ¿Tienes fe en esto? Dice el versículo 5. Dice Filipenses 4, 5 y 6. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. El mandamiento aquí podría decirse, no te afanes, pero también hasta la idea de decir no te afanes es un poquito vaga si tú no conoces a Dios, ¿no? Yo estoy seguro de que algún hermano te habrá dado un consejo y te diga, no te afanes, y tú puedes decir, sí, pero ¿cómo? Bueno, aquí está la respuesta, hermano. ¿Cómo vas a tener fe si no has oído? Necesitas conocer a Dios. Por eso la tarea de hace algunas semanas y también le diría a nuestros hermanos de Rancho Nuevo y de La Normal que pues tomaran esto en serio como una cuestión de conocer a Dios, de indagar en su carácter, en sus promesas. En los libros, Proverbios, Salmos, Eclesiastés, ahí hay mucho material, hermano, donde tú puedes conocer la sabiduría
de Dios, el carácter de Dios. Sería bueno, hermano, que en tus devocionales pues tomaras este aspecto también de estudio en tu vida y medites en su palabra todos los días. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos saber que Él está cerca y que esto es realmente lo que nos va a ayudar a no estar estresados, ¿no? A no estar ansiosos, a tener una vida que estable. ¿Por qué? Porque la ansiedad, hermano, te va a traer inestabilidad y la inestabilidad te va a traer que caigas en el pecado, que caigas preso de las emociones, que caigas en la tentación de Satanás, que caigas en las filosofías y en los sistemas del mundo, que te amalgames con todo eso, hermano. Necesitamos estar firmes para seguir corriendo la carrera. Eso es lo que dice el apóstol Pablo también en el versículo 1 de Filipenses 4. Estad así firmes. Necesitamos, hermano, entonces, confianza. Entonces, ¿cuál fue la primera cosa que nosotros necesitamos para ser estables? Necesitamos tener armonía, paz con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con todos, hermano, y ayudar a los hermanos que están en conflicto. Necesitamos mantener una actitud de alegría fundamentado en Cristo y no en las circunstancias. Necesitamos ser humildes, necesitamos tener aceptación, tolerancia, eh, eh, recibir las cosas que nos dan las personas, aunque sea menos de lo que tú puedes esperar. Sé gentil, sé afable, pero ahora descansa en una fe segura en el Señor. Eso es, hermano, no afanarse. Descansa en una fe segura en el Señor. Yo espero, hermano, que podamos vivir una vida tranquila en medio del ajetreo, en medio del mucho trabajo, una vida apacible, una vida en la que podemos estar delante del Señor agradándole todo el tiempo, una vida celestial de acuerdo a su voluntad. Todas esas cosas nos van a traer fortaleza, hermano. Por eso te pido que en este momento podamos orar al Señor para pedirle esto en nuestra vida y que podamos también nosotros comprometernos delante de Él para llevar a cabo su palabra y su voluntad. Cierra los ojos conmigo, hermano. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias porque nos permites estar reunidos una vez más delante de ti, escuchándote, aprendiendo, Señor, a caminar prácticamente, Señor, no solamente aprender el conocimiento, Señor, como una teología, como una doctrina, Señor, sino que podemos aplicar las cosas a nuestra vida. Y sabemos que esto requiere, Señor, parte de nuestro esfuerzo también, pero también sabemos que en tu Espíritu nosotros tenemos estas fuerzas, esta gracia, Señor, que nos capacita. Pero las cosas no van a suceder, Señor, entendemos, si nosotros no nos aplicamos a tu palabra, a la lectura, a la meditación, Señor. Por eso, en esta mañana, Señor, nos entregamos delante de ti. Sabemos que una vez entregamos nuestro corazón, Señor, para que lo salvaras, Padre, no confiando en nuestras propias cosas carnales, nuestras propias obras, Señor, en las cuales antes confiábamos para llegar delante de ti, Señor. Nos deshicimos de esas cosas y entregamos, Señor, nuestra vida a ti. Pero en nuestra vida, Señor, hay áreas en nuestro corazón, Señor, que no entregamos totalmente. Y en esta mañana, Señor, entregamos nuestras ansiedades delante de ti. Entregamos, Señor, nuestras preocupaciones delante de ti, Señor. Entendemos, Señor, que también nuestras preocupaciones son incredulidad de ti. Y también entendemos, Señor, que la incredulidad es pecado. Y yo te pido, Señor, que nos perdones, que limpies nuestra vida, Señor, en este aspecto. Tú has cambiado tantas cosas
tan rápido, Señor, en el momento en el que nos convertimos a ti, en que tú nos transformaste, Señor, pero también, Señor, hemos vivido vidas de ansiedad y de incredulidad, Señor. Es una incongruencia, Señor, con lo que nosotros aplicamos desde el principio, que es creer en tu nombre para ser salvos. Te pedimos, Señor, que esta evidencia, Señor, que tú nos das, nos sirva, Padre, para que podamos aplicar la fe y seguir confiando en tu nombre, en tus promesas, Señor. Trae siempre a nuestra mente todas aquellas cosas que has hecho en nuestra vida, Señor, siempre desde el primer momento, Señor, hasta aún antes de que nosotros fuéramos salvos, Señor, nosotros reconocemos tu mano moviéndose en nosotros, en nuestras vidas, Señor. Hemos visto milagros, Señor, aún hasta en medio de nuestra incredulidad. Antes de que te conociéramos, Señor, sabemos que fuiste tú, Señor, moviéndote allí. Así que en este momento, Padre, te pedimos perdón por esa incredulidad, pero también nos comprometemos, Padre, a conocerte cada día más, Señor, para amarte más, para confiar más en ti, Señor. Para hacer a un lado, Señor, este afán, esta preocupación de lo que sea, Señor, que esté en mi vida, del trabajo, Señor, de la economía, Señor, de nuestra salud. Te pido, Señor, que nos perdones, que nos limpies, que hagas a un lado, Señor, todo aquello que está haciendo una basura en mi mente, Padre. Y que podamos, Señor, realmente sustituir todas esas cosas solamente por conocer tu carácter, Señor. Así como Pablo mismo fue salvo también, haciendo a un lado, Señor, sus propias fuerzas. Y él decía, Señor, yo también tengo que confiar en la carne, en mis logros, en mis metas, en todos mis esfuerzos, en las cosas a las que llegué a ser, el que soy de una familia, Señor, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Pero todas esas cosas, Señor, las tomo como basura, Señor. ¿Por qué? Por el conocimiento del Señor Jesucristo. Porque la evidencia, Señor, de tu obra es tan grande, Señor, que todas aquellas cosas, Señor, las decido, Señor, en este día, hacerlas a un lado para que tú entres y realmente puedas tomar tú el control total de mi vida, Señor. Nosotros no podemos, Padre, así como un día tú nos salvaste y sabemos que no es por lo que nosotros hacíamos y decidimos creer, Señor, en la evidencia, en tu obra, Señor. En este momento también, Señor, decidimos a partir del día de hoy, Señor, en creer en tu palabra, en todo aquello que hemos conocido en tus escrituras, Señor, depositar nuestra confianza total en eso, Señor, en tu promesa, en tu carácter, en saber que tú eres todopoderoso, en que tú conoces todas mis necesidades, Señor, que tú estás presente en este momento, Señor, que tú estás cerca de mí, en la circunstancia en la que yo me encuentre, en el tiempo en el que sea, Señor, tú estás cerca, Señor, auxílianos, creemos en tu poder. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Y alabado, Señor, porque tú eres grande, Señor. Porque tú creaste, Señor, todo lo que nosotros podemos ver y lo que no vemos también, Señor. Creemos, Padre, decidimos, Padre, confiar en tu nombre, en tu poder, en tu persona, Señor, en base a todo lo que conocemos de ti. Y si no creemos, Señor, también te pedimos que tú nos des la gracia, Padre, para poder leer tus escrituras y comprender de una manera totalmente celestial, Señor, ahora que podemos, que estamos en ti, Señor, y que podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, Señor, y lo terrenal a lo terrenal. Señor, gracias, Padre, te damos, porque tenemos el auxilio del Espíritu Santo que está cerca, Señor, a nosotros. Te bendecimos, Señor, te amamos con todo nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por escuchar la palabra del Señor. Vamos a seguir aplicando, Señor, aplicando nuestras vidas a la obediencia, a esto que
que hemos aprendido el día de hoy. Y también pues dale un abrazo ahí a tu hermano, a tu familia, con toda libertad. Aquí no hay de que sea una distancia. Si es tu hermano, es tu familia que está allí, abrázala con, con amor y dale un deseo de bendición para su vida, una oración para él también. Y nos estamos viendo pronto. Gracias, hermanos de Rancho Nuevo de ahí de la, ay, se me fue el de la normal. Disculpen, hermanos. Un abrazo para ustedes y para mis hermanos también de Colima. Les doy un consejo, nuevamente, échale una llamada a tu hermano. Acuérdate que la convivencia no es precisamente comunión. Y a lo mejor podemos no convivir, pero podemos tener comunión con nuestros hermanos. Vamos a practicar esto también para seguir hacia la meta. Háblale a un hermano, pregúntale cómo está, pregúntale si tiene una necesidad y a la distancia lo que puedas hacer por él también hazlo, hermano. Nuestra fe se evidencia en obras también. Nos vemos, hermanos. Pasen bonito domingo, descansen y buen provecho. Dios les bendiga. Hermanos, les agradecemos a todos y agradecemos a Dios primeramente por habernos permitido esta transmisión y la bendición de escuchar su palabra y de recibir este mensaje tan hermoso en relación con este cuarto punto, en esta quinta parte de acciones contra la inestabilidad espiritual, en el cual el Señor nos ha invitado a tener fe y a descansar en Él. Agradecemos a cada uno de los que han estado en esta plataforma digital. Despedimos a todas las congregaciones que nos han sintonizado, que nos han recibido, a todos nuestros hermanos en Cristo, de las iglesias en Guadalajara, la iglesia Casa de Oración La Normal y Rancho Nuevo. Les bendecimos y les despedimos y agradecemos que nos hayan seguido en esta transmisión, al igual todos nuestros hermanos de Casa de Oración Colima y a todos aquellos que aún no podemos ver detrás del monitor, pero sabemos que han estado con nosotros. Muchas gracias, que Dios les bendiga, que el Señor siga bendiciendo sus vidas y que descansemos realmente en esta fe que tenemos en común en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga, un feliz domingo y no se olvide de seguirnos el próximo domingo a las 10 de la mañana por esta plataforma digital de Facebook. Bendiciones a todos. Bye. Saludos, Chuy, Pastor Normando. Dios les bendiga. Gracias por todo, por el servicio.
según yo me vine temprano para... Se va rápido el tiempo, ¿sabes?